Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Isma. Hoy vamos a hablar sobre cómo crear comandos de Artisan en Laravel. Estos comandos son muy útiles para crear, por ejemplo, aplicaciones que se ejecuten en el terminal y que no necesiten un entorno gráfico vía web, por ejemplo, para poder trabajar con ellos. Sobre todo, estas aplicaciones se utilizan para crear rutinas o tareas que se repiten constantemente en nuestro día a día y que además os permiten trabajar de una manera que ya conocemos con Laravel. Pero dejarme que empecemos desde cero. Vamos a crear un proyecto de Laravel, partiendo desde un proyecto vacío, y vamos a crear un comando para ver que podemos trabajar desde dentro de los comandos de Laravel. Vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro proyecto de Laravel vacío. Como sabéis, Composer, Create Project, Laravel, Laravel, y en este caso vamos a crear un proyecto que sea comandos. Bien, se está descargando todo el proyecto, el Laravel 9.3, tardará un poquito. De todas maneras, todos estos paquetes se quedan cacheados y va a ser muy fácil instalar, como habéis visto, un proyecto desde cero desde Laravel. Vamos a entrar en el proyecto que hemos creado, comandos, ¿de acuerdo? Y, como veis, es una estructura completamente vacía de Laravel. Bien. Bueno, vamos a crear el comando. Para eso vamos a ejecutar php artisan make command y vamos a poner el nombre del fichero que contendrá el comando, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a poner ejemplo Laravel command. Lo he escrito un poco mal. Vamos a crearlo bien. Command. Bien. Ahora vamos a abrir nuestro editor de código, en mi caso es Visual Studio. Como veis es un proyecto de Laravel vacío. Vamos a entrar en app, console, command y aquí tenemos los dos ficheros que hemos creado, el bueno y el malo. Vamos a borrar el malo y nos quedamos con el fichero bueno. Cuando abrimos el fichero de ejemplo, vemos que está pre-rellenado con algunas líneas. La primera de ellas, esta de aquí de signature, van a ser el comando dos puntos, nombre del comando que queramos ejecutar. ¿Vale? En este caso vamos a poner aquí ejemplo y aquí el rincón de Isma. Esto lo que implica es que para ejecutar nuestro comando tendremos que escribir php artisan ejemplo dos puntos el rincón de Isma. Cuando ejecutemos nuestro comando php artisan ejemplo dos puntos el rincón de Isma, se ejecutará lo que está dentro del handler. Bien, vamos a rellenar la descripción de este comando. Por ejemplo, vamos a poner este comando es un ejemplo para el canal de YouTube. Perfecto. Ya tenemos dado de alta el comando que disparará la acción y una descripción. Ahora vamos a lo que viene siendo la acción que queremos realizar. Vamos a borrar este return y vamos a empezar con un echo y entre comillas vamos a poner esto es un ejemplo para el canal de YouTube. Habéis visto que se completa porque tengo acceso a Copilot. Copilot es un plugin, ¿vale? Bueno, más que un plugin, es una inteligencia artificial que te ayuda a predecir o a programar, ¿no? Copilot es de GitHub, podéis entrar en GitHub y ver más sobre este asistente o inteligencia artificial para poder programar. Perfecto, bueno, vamos a guardar y vamos a irnos a nuestra terminal, ¿de acuerdo? Si ejecutamos ahora php artisan, vamos a ver un listado de todos los comandos que tenemos disponibles en nuestro lado. Pero, si nos fijamos bien, aquí tenemos el comando que tenemos creado en nuestro Visual Studio y la descripción que habíamos puesto. Bien, vamos a copiar, copiamos el comando, ejecutamos php artisan y ejemplo dos puntos el rincón de Isma. Como veis, nos está devolviendo este eco que habíamos puesto. ¿Qué pasa? Que no está hecho, un eco no está preparado para trabajar con consola. Entonces al final funciona, pero mete caracteres raros. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si duplicamos estas líneas y volvemos a ejecutar,
pues como veis no está saltando de línea, nos mete estos caracteres raros, etc. Para eso, lo bueno que tiene Laravel y lo bueno que tiene Artisan con los comandos es que en la web, ¿vale? Si nos dirigimos a la web, vamos a ver un montón, ¿vale?, de comandos, por ejemplo, para definir argumentos, definir arrays o los comandos de entrada y salida, ¿vale? Esto que pone command io son comandos de entrada y salida. Vamos a pincharle y tenemos, por ejemplo, para poder pedirle una opción, un argumento al usuario, ¿de acuerdo? Por ejemplo, con el input, ¿no? Por ejemplo, si queremos guardar en una variable el nombre, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer es, vamos a quitar todo esto, ¿de acuerdo? Ahora veremos cómo mostrar cosas por pantalla, pero por ejemplo, voy a poner aquí nombre, ¿de acuerdo? Y vamos a decirle que this, siempre hay que utilizar this, ¿de acuerdo? Como veis, ya me lo está pre-rellenando Copilot, ¿de acuerdo? Y utilizar el método ask. Esto lo que hace es que en la pantalla nos va a preguntar cómo te llamas. Vamos a guardar, vamos a ejecutarlo, nos volvemos aquí y, como veis, aquí nos aparece cómo te llamas. Bien, ponemos eso y ya está. Eso es una manera, por ejemplo, de preguntar, ¿no? Para almacenar datos en variables con la consola. Pero si nos dirigimos de nuevo a la web, podemos, por ejemplo, pedir una confirmación. El famoso, ¿estás seguro de que quieres borrar o quieres realizar esta acción? ¿De acuerdo? Esto es tan sencillo como, voy a copiar esto de aquí, vamos a irnos a nuestro comando, ¿vale? Esto de aquí, de momento lo voy a comentar y vamos a poner aquí el if, ¿no? En vez del do you wish to continue, bueno, pues de verdad, vamos a poner aquí un texto, de verdad quieres continuar, ¿de acuerdo? Podríamos, por ejemplo, copiar el as de arriba, ¿vale? Para que en el caso de que queramos continuar, bueno, pues nos pregunte cómo te llamas. Vamos aquí, ejecutamos. De verdad que continuar, por defecto, como veis, nos aparece el no marcado, es decir, si yo ahora le digo enter, no hace nada, sale del comando, pero si le digo que y, sí, nos pregunta cómo te llamas. ¿Veis? Es ya una manera muy sencilla de almacenar variables, de confirmaciones, de crear confirmaciones, para ir montando el script o la aplicación por consola que queramos crear, ¿vale? Volvamos de nuevo a nuestra web, a la web de Laravel, y vamos a ver qué más cosas tenemos. Por ejemplo, los autocompletados, ¿vale? Voy a hacer un ejemplo. Voy a copiar este ejemplo. Nos lo vamos a llevar aquí. En vez del cómo te llamas, vamos a ponerlo comentado y vamos a poner el mismo ejemplo que aparecía en la web. Y lo ejecutamos, le decimos que sí. Y si yo pongo Ismael, de momento no pasa nada. Pero si yo pongo Taylor, ¿veis? Nos lo autocompleta. Dentro de este array podríamos poner los datos que queremos autocompletar para que el usuario no tuviera que rellenarlos por lo menos del todo, ¿no? Vamos a seguir comentando y vamos a seguir viendo qué más opciones nos da esta herramienta, ¿vale? Que es crear comandos con Laravel. Por ejemplo, aquí tenemos uno de elección múltiple. Vamos a ponerlo para que veamos lo que nos está mostrando por consola. Decimos que sí y aquí nos está diciendo que el default index no está definido. Vamos a definirlo. Bueno, pues para definirlo vamos a decir que el default index, ¿vale? Default index es igual a 0. Venga, volvamos otra vez a ejecutarlo, sí, y ahí lo vemos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el nombre? Taylor, Dale. Bueno, pues si le digo al 1, pues se hubiese guardado lo que es Dale. Estamos guardando variables, pero no estamos mostrándolas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir un poquito más abajo y aquí vamos a empezar a trabajar con la opción de mostrar a lo que viene siendo la consola los valores o traducir esos ecos que hacíamos en PHP para que se vea bien, ¿no? en nuestra consola. Vamos a ello.
El primero de todos es disinfo, ¿vale? Disinfo lo que nos hace es pintar por pantalla, ¿de acuerdo? Pues un texto. Vamos a ponerlo y vamos a ejecutar de nuevo el comando, decimos que sí, por ejemplo el 0, y como veis, the command was successful, que es este comando que tenemos aquí. Bien, nos lo pone además en un color verde o el color normal que tengamos en nuestra consola. Hay diferentes tipos, ¿no?, de funciones para mostrar los datos que queremos en nuestra consola. Por ejemplo, el siguiente, que es el de error, ¿vale? Vamos a copiarlo aquí debajo para que veáis la diferencia entre los dos, ¿no? Ahí lo tenemos. El primero es un mensaje por pantalla normal, es decir, que está bien ese comando, y el siguiente es el error, ¿no? Un mensaje de error, una alerta, por así decirlo. También podemos escribir líneas en blanco, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nos dirigimos aquí de nuevo y esta que pone this line, ¿de acuerdo?, es justo para escribir líneas, ¿no? Vamos a ejecutarlo de nuevo para que lo veáis y ahí lo tenemos. La primera línea es el info, la segunda línea es el error y la tercera línea y última es el line. ¿Qué pasa con los line? Bueno, pues para que lo veáis, si duplico esta línea, ¿de acuerdo? Vamos a tener dos this line y guardamos y ejecutamos el comando, pues automáticamente nos está también haciendo un salto de línea en esta consola. Bien. Estas son las maneras que tenemos de mostrar cosas por pantalla. Sabiendo esto, vamos a mostrar cuál de los nombres hemos elegido en esta elección. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a coger esto. Ya hemos visto todos los comandos que hay para poder mostrar. Y vamos a poner el nombre elegido es $name. ¿De acuerdo? Vamos a guardar. Ejecutamos. Y voy a decirle que el valor por defecto que es Taylor, ¿no? Ahí lo vemos. El nombre elegido es Taylor. Pero si volvemos a ejecutarlo y le digo que Dale, bueno, pues ahí tenemos a Dale. Lo mismo pasaría si en vez de utilizar esto que tenemos aquí, utilizamos el ¿cómo te llamas?, que habíamos hecho al principio. ¿De acuerdo? Vamos a ejecutarlo, decimos que sí y decimos que me llamo Ismael. Pues aquí lo vemos. El nombre elegido es Ismael. Pero la verdad es que con los comandos de Laravel podemos hacer verdaderas virguerías si queremos crear aplicaciones por consola, ¿no? Voy a crear fuera de cámara una pequeña base de datos, ¿de acuerdo?, de usuarios, y vamos a ver qué más podemos hacer. También os quiero recordar que si no conocéis un poco Laravel o al menos no tenéis experiencia en crear bases de datos o crear lo que vamos a hacer ahora, modelos de Laravel, pues os dejo por aquí, ¿de acuerdo?, mi curso gratuito de Laravel para principiantes. Dejadme un momentito que voy a preparar lo que es la base de datos y los modelos y vamos a ver qué más podemos hacer. Bien, ya tengo preparado una pequeña base de datos donde tengo unos usuarios creados y tengo, por ejemplo, ya el modelo de usuarios también creado en nuestro Laravel de el ejemplo para comandos. Vamos a hacer una cosa y es, vamos a comentar todo esto, al menos esta de aquí, esta línea de aquí y esta línea de aquí. Bien, y vamos a hacer lo siguiente y es, vamos a crear una tabla, ¿de acuerdo? Vamos a mostrar una tabla en la consola que nos devuelva las columnas de nombre y email del modelo usuario y lo pinte de una manera bonita, ¿no? Vamos a ello, vamos a guardarlo, nos venimos aquí, ejecutamos el comando, le decimos que sí y nos está dando un error. ¿Por qué nos está dando ese error? Muy sencillo. Aquí estamos llamando al modelo user, pero ¿lo hemos importado? No. Vamos a ello. Venimos aquí, use, app, model y user. Ahí lo tenemos. Volvemos a ejecutarlo. Decimos que sí. Y como veis, tenemos ahí esos dos usuarios. Ismael y el rincón de Isma con los demás correos electrónicos. Podemos incluso, si queremos poner una nueva columna en esta tabla, pues nos dirigimos aquí, donde pone table. Vamos a decirle que, por ejemplo, queremos
cuándo fue creado, ¿no? Creado en, y aquí le decimos que nos devuelva todos los usuarios, solo las columnas name, email y created add. Decimos guardar, ejecutamos de nuevo, le decimos que sí y, como veis, hemos creado una nueva columna. Es muy sencillo, es muy rápido y sobre todo queda muy bien, queda muy bonito poder presentar vía terminal tablas. Pero la funcionalidad de mostrar cosas por pantalla no queda ahí. Vamos a poder crear unas barras de progreso maravillosas. Vamos a ir. Bien, vamos a irnos a nuestra web de consulta de documentación y aquí tenemos las progress bar, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es esto de las progress bar. Vamos a copiar justo este ejemplo, ¿de acuerdo? Nos venimos a nuestro Visual Studio, esto lo podemos comentarlo y vamos a poner todo esto. Esto está mal indentado, vamos a indentarlo bien. Aquí lo tenemos. Y vamos a ver qué está haciendo. Bueno, lo primero es que no hace falta poner todo esto de app models, lo podemos dejar todo en user porque lo hemos importado arriba. Y es, devuélveme todos los usuarios que tenéis en la base de datos y lo guardas. Bien. Lo segundo es que me vas a crear una barra de progreso con este comando, thisoutput create progress bar, y con el tamaño, ¿de acuerdo?, total de los usuarios. Perfecto. Esto lo que va a hacer es comenzar esa progress bar. Aquí podríamos hacer todo el código. Aquí diría, pues por ejemplo, todo el código que queramos hacer, ¿no? Y después el bar advan lo que va a hacer es avanzar esa barra de progreso, ¿de acuerdo? Como solo tenemos 2 usuarios, pues esto va a ir súper rápido. Entonces voy a poner un pequeño sleep de, por ejemplo, pues 3 segundos, ¿vale? Para que veamos que se queda parado ahí 3 segundos. Simulando que todo lo que haga este for each va a tardar 3 segundos. Vamos a guardar, nos redirigimos de nuevo a nuestra terminal, vamos a limpiar el terminal, ejecutamos y ahí estáis viendo una progress bar. ¿No? Cada 3 segundos pues avanzará uno. La progress bar está hecha principalmente para mostrarle al usuario pues un inicio y un fin, ¿no?, de tareas. Imaginamos que tenemos que hacer un montón de registros, un montón de actualizaciones en base de datos o un montón de tareas, ¿de acuerdo? Y claro, esto puede tardar 1, 2, 3, 20, 50 minutos. Bueno, pues una buena forma de saber por qué estado está pasando nuestra aplicación de consola es creando una progress bar. Imaginemos que tenemos que actualizar 200.000 registros en la base de datos, ¿no? Bueno, pues como tenemos el total de registros son 200.000, podríamos ir enseñándole a nuestro usuario por qué registro va de esos 200.000, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues tendríamos una forma muy bonita de mostrar por consola los estados que está pasando nuestra aplicación. Como veis, crear comandos con Laravel es súper sencillo y súper útil, porque nos permite crear pequeñas aplicaciones que no necesitan una interfaz gráfica para poder realizar su función. Yo particularmente lo utilizo para crear pequeñas herramientas que, bueno, pues que me ayudan en el día a día o incluso aquellas que puedo ejecutar en el tiempo con tareas programadas. Os animo encarecidamente a que le echéis un vistazo a crear comandos con Laravel, sobre todo aquellos que ya estáis un poco metidos en el desarrollo con Laravel, porque lo siguiente que tiene de nivel crear comandos de Laravel es, por ejemplo, hacer schedules, ¿de acuerdo? Tareas programadas para poder ejecutar estos comandos. Un ejemplo muy sencillo es que podamos mandar un email a todos aquellos usuarios que lleven sin conectarse a nuestra aplicación, que puede ser web, ¿de acuerdo? Más de 7 días, ¿no? Podemos ejecutar un comando que lo que hace es verificar que los usuarios, o verificar o sustraer, ¿no?, todos los usuarios que no se han registrado o entrado en nuestra aplicación durante los últimos 7 días y mandarles un email, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que si lo utilizamos como comando, pues tenemos que ir uno día a día o alguien tiene que ejecutar ese comando, ¿no?
Lo siguiente que podemos hacer es poner esos comandos en un gestor de tareas, en un cron, o en el propio cron que tiene el árabe, para que se ejecute, ¿no? Pues una vez al día, una vez cada 5 días, bueno, en fin. Podemos ejecutar una tarea programada para que ejecute ese comando que hemos creado, cada X días o cada X tiempo. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Ya sabéis, dejad un buen like si os está gustando este vídeo y no olvidéis de suscribiros y dar a la campanita si aún no estáis suscritos a mi canal. Saludos familia y nos vemos un día más aquí en el Rincón de Isma.